Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias a todos por estar aquí. La presentación está proyectada para unos 30 minutos, 35, para poder hacer preguntas y respuestas y pues más que nada también compartirles un poquito de la experiencia que hemos tenido en un hospital exclusivamente COVID, acá en Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta. Y pues primeramente, como dice el doctor, presentarme. Mi nombre es Luis Vicente Gómez Pañuelos. Yo soy especialista en medicina de urgencias, ¿sí? Aquí les pongo mi foto, todos ya me están viendo. Hice mi especialidad en el Hospital General Regional número 25 en la Ciudad de México. Actualmente está derribado porque tuvo lesiones estructurales durante el temblor del septiembre pasado, hace algunos años, pero lo recordamos con mucho orgullo y mucho amor a nuestro hospital. Y bueno, también hice la subespecialidad del enfermo en estado crítico en la ciudad de Obregón, Sonora, ¿sí? Y todo esto es por parte de él. Y actualmente me encuentro pues laborando en Nuevo Vallarta, en el Hospital General de Zona número 33, en el área ya del estado de Nayarit. Estoy actualmente en el área de terapia intensiva. Ya abrieron esa área, sin embargo, todavía seguimos apoyando al área COVID. Hasta hace un mes que se abrió el área de terapia intensiva, sin embargo, también trabajamos en otro hospital de la Secretaría de Salud en el área de COVID y de urgencias médico-quirúrgicas, ya que pues esa es nuestro fuerte y nuestra especialidad. Como ya bien lo dijo el doctor, hemos apoyado en diferentes cursos, me gusta mucho la docencia, tengo un poco de experiencia en esto de ser docente, de participar en cursos nacionales e internacionales, y pues actualmente en este venio de Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, pues tengo la oportunidad de pertenecer a la mesa directiva y pues vamos a estar apoyando en esto a todos los médicos que se están formando en la especialidad y en todo lo que se pueda conforme al ámbito de educación. No sé si me escuchan bien. Si hay algún problema con el audio, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿vale? Bueno, este es mi logo del Hospital de Urgencias, ¿sí? Este es el logo allá donde hicimos la subespecialidad. Y bueno, agradecer al doctor Juan por la invitación, agradecer al colegio a veces por la invitación, por la confianza, por creer en nosotros, tanto de manera presencial como a distancia. Y claro que nos seguiremos viendo de manera presencial, esperemos por acá, ahorita por la contingencia que nos cambian pues de color a cada momento. No hemos podido hacer el curso que teníamos pensado, pero yo creo que próximamente ya nos vamos a reactivar en esta situación. Bueno, vamos a empezar con el tema propiamente dicho, y regresando pueden, quien sea de los participantes, pueden hacerme preguntas si hay alguna duda, o al final podemos hacer preguntas y respuestas. Dicho de los equipos de respuesta COVID, sin embargo, pues vamos a tratar de entrar un poco en detalle y en plática con esta situación, ya que pues los equipos de respuesta por la contingencia y por la pandemia actualmente ya deberían de modificarse por la situación que en algunos países ya pues ha disminuido el número de casos, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para aumentar la calidad y el pronóstico de los pacientes con COVID. Dentro de nuestros objetivos, pues vamos a conocer los criterios de gravedad, proponer un modelo de atención integral en el paciente con COVID, ¿sí? Y la atención multidisciplinaria siempre debe ser individualizada. Todos hemos visto que en el paso del tiempo de que empezó el COVID en diferentes partes del mundo, pues se hicieron protocolos de atención, se hicieron manejos pues a gran escala, en los cuales muchos médicos de cualquier especialidad, llámese más en primer nivel de atención, utilizaban a diestra y siniestra, no diciendo que está mal, pero sí a veces el manejo que se daba era como una receta de cocina, y muchas veces más de ayudar al paciente, el mismo tratamiento lo perjudicaba en cierta medida, ¿no? Por eso es importante ya ir hablando y ir conociendo que cada paciente es un paciente único y con una patología la cual se puede manifestar de diferente manera, ¿sí? El manejo multidisciplinario se define como un grupo de expertos en distintas especialidades. Puede ser 2 o 3 o más, ¿sí? Sin embargo, en el paciente con COVID, los médicos que se necesitan
para atenderlo de una manera adecuada, para darle una calidad y que mejore el pronóstico de vida, ¿sí? Y no solamente su pronóstico, sino la calidad de vida, necesitamos inmiscuir y necesitamos que todo el equipo que va a ser parte de la atención sea un equipo especializado desde el momento que ese paciente llega a urgencias. Al final de la plática y en la última diapositiva, bueno, una de las últimas, me adelanto un poco a eso, vamos a poner y vamos a proponer qué viene, ¿no? O qué sería bueno todos los especialistas de las diferentes partes del mundo hacer ya con el COVID, porque al final del día nos estamos normalizando a esta patología como lo hemos hecho con el virus de la influenza, como lo hemos hecho con algunas otras patologías infectocontagiosas, y qué vamos a hacer con el COVID, ya que eh, su servidor, pues, cuando estamos en el área COVID, ¿sí? No entran todos los médicos especialistas como tal, ¿sí? Sino solamente cuando se les pide una valoración, ya que los estatutos, en las normativas nacionales e internacionales, se dejaron como líderes a los médicos de áreas críticas. Está bien, pero hasta cierto punto está bien, ¿sí? Porque no todos los pacientes que están en un área COVID son necesariamente de terapia intensiva. No todos los médicos, no todos los pacientes que están en un área COVID necesitan un tratamiento intensivo, ¿sí? Sino que hay una definición que se llama paciente crítico crónico, en el cual pues ya va a necesitar de la mano y de la ayuda de otros especialistas, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, es importante que el médico de primer nivel de atención o el médico de primer contacto, ¿sí? Llámese cualquier tipo de especialista, que vea al paciente de primera vez en el área de urgencias o cualquier otra área, porque el COVID no respeta si es mujer, si es niño, si es embarazada, si es adulto mayor, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer ese especialista? Valorar cuándo va a ser necesario pedirle una interconsulta a un especialista. ¿A qué especialista? De áreas críticos o no críticas, ¿sale? Eso es lo importante y eso es, ahora sí que el punto de partida para el pronóstico de nuestro paciente, ¿sí? Áreas médicas y áreas no médicas en un manejo multidisciplinario. ¿A qué se refiere esto? Y nos hacen mucho hincapié. Dentro de las áreas médicas tenemos a las áreas críticas. Las áreas críticas en un hospital pues se van a dividir en el área de urgencias, en el área de medicina intensiva, llámese cualquiera, metabólica, neurocrítico, cardiológica, ¿sí? O renal, y el área de hemodiálisis y el área de quirófano. Esas áreas son las áreas críticas en las cuales nos han inmiscuido a todo el personal de salud y como lo hemos visto durante esta pandemia, hemos estado rebasados. Hasta hace un año exactamente, Nayarit tenía 9 a 10 intensivistas para todo su estado, lo cual, pues, por población estábamos rebasados totalmente y lo vimos hasta que tuvimos esta pandemia. Actualmente ya ingresamos 9, 8 intensivistas al estado de Nayarit, ya en un promedio de 20 aproximadamente los que están integrados al estado y que definitivamente sigue siendo pocos, ¿no? Con esta pandemia lo que se hizo, y ya muchos conocerán o lo conocen, lo que es el programa de los líderes COVID, en el cual te dicen que un médico líder puede atender hasta 25 pacientes, ¿sí? Con el apoyo de otros médicos que no pertenecen o que no son de áreas críticas, ¿sale? ¿Cuáles son estos pacientes que sí son líderes, ¿sí? Y que deberían también compartir su experiencia, compartir su conocimiento y estar dentro de las áreas COVID? Pues los médicos de medicina interna, que sí, sí lo están, ¿sí? Pero a sus áreas afines, como son reumatología, como son hematología, nefro, que son importantes en la evolución del paciente. Es importante mencionar que los pacientes que están en área COVID, muchas de las veces se piden las valoraciones a otros médicos de subespecialidades y estos hacen sus valoraciones no adentro del área, sino por, digámoslo así, que ahorita lo vamos a mencionar también, por algo que pudiera llamarse telemedicina. Sin embargo, en nuestro país no está bien establecido este programa, ¿no? En países de primer mundo sí está bien establecido, tienen un programa como tal y se puede llevar a cabo, pero nunca va a sustituir un área de telemedicina a ver al paciente, tocarlo, explorarlo y ver cómo va a evolucionar y cómo va a comportarse a los cambios que se hacen. Entonces, es importante que dentro de un manejo donde se van a ver
diferentes áreas, se pida de manera oportuna y de manera adecuada una valoración por otro médico, en este caso de las áreas de medicina interna, ¿sí? Las áreas quirúrgicas pues son muy importantes para nosotros como en las áreas críticas y uno de los otros dependemos. Uno de los criterios de ingreso a pues un área UCI, ¿sí? O a un área también de urgencias, porque muchas de las veces ha pasado donde las terapias intensivas están llenas y los mandan a una terapia intermedia o a una terapia o a la misma área de choque. ¿Quién no ha visto esto, no? ¿Por qué? Porque un paciente quirúrgico sale con un choque hipovolémico, tiene complicaciones quirúrgicas y tiene que ser pues continúa su manejo por un médico de área crítica, ¿no? Pero ¿en qué nos sirven estos pacientes en un área COVID? Más bien estos médicos. Recordar que nosotros cuando manejamos al paciente con ventilación mecánica, que muchos, más del 60% van a terminar con un método de apoyo ventilatorio, ¿sí? De aporte de oxígeno. Estos médicos quirúrgicos nos pueden ayudar bastante para disminuir los días de estancia con ventilación mecánica, ¿sí? Nos ayudan a hacer las traqueostomías, ¿sí? Nos ayudan a hacer otros procedimientos como gastrostomía ya cuando el paciente está en una fase crónica. Sin embargo, es importante el seguimiento. En muchas áreas y en muchos lugares hospitalarios, todos los médicos, todos somos seres humanos y todos hemos tenido, a lo mejor, ¿por qué no mencionarlo? El miedo a la incertidumbre cuando inició esta pandemia, pues de entrar, de estar muchas horas con un paciente COVID. Y como les digo, la responsabilidad realmente cayó en las áreas críticas de medicina interna. Los demás médicos de apoyo que han estado en estas áreas tienen razón y lo han dicho a viva voz. Oye, doctor, es que nosotros no atendemos pacientes graves, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a apoyar? Sin embargo, todos tienen que ver en el manejo multidisciplinario de estos pacientes, como por decir, cuando hacemos las traqueostomías tempranas, ¿sí? El médico quirúrgico no solamente tiene que hacer la traqueostomía y ya se va, sino que tiene que darle seguimiento a las complicaciones del mismo. Muchas veces en las primeras 24 horas después de una traqueostomía, las complicaciones son más que los beneficios en ese momento. Los beneficios se ven ya después de las 24 horas, que disminuimos los parámetros ventilatorios y pues claro está, los días de estancia hospitalaria, ¿no? Con ventilación mecánica, que al final es un indicador que nos rige en toda la República y en todo a nivel internacional, ¿no? Los días con ventilación para evitar infecciones asociadas a la misma. Entonces, todos los médicos de áreas quirúrgicas también son importantes en el tema del manejo del paciente COVID, ¿sí? Pero no solamente para intervención quirúrgica y ya me voy, sino para el seguimiento del mismo y dar sugerencias del manejo y el tratamiento sobre el procedimiento que ellos hicieron, ¿vale? Y no olvidar a las áreas asistenciales y más. ¿A qué me refiero? A inhaloterapia, muy importante, enfermería, totalmente. Los cuidados de enfermería son unos del triángulo o la piedra angular de la evolución de nuestro paciente. La pericia de enfermería en el área COVID, a nosotros como médicos, nos va a llevar a dirigir un tratamiento por metas y por objetivos, ¿sí? Muchas de nuestras enfermeras que están en áreas COVID no son enfermeras especialistas en cuidados críticos, muchas son enfermeras generales y también enfermeras auxiliares. Todo esto sí impacta en qué, en el pronóstico, claro, y en la evolución del paciente y pues en la calidad de la atención. Ya a estas alturas, en algunas partes del mundo, no vamos a mencionar la India, porque la India ahorita está pasando un momento muy crucial, muy lamentable, pero en la mayoría de partes del mundo ya va en disminución, o al menos se ha mantenido constante el nivel de contagios de COVID. Y al menos en nuestro hospital nos ha permitido nada más tener un área con pacientes que se han mantenido entre, vamos a hablar de un número, entre 13 y 20 pacientes con requerimiento de ventilación artificial, un 40 a 50%, ¿sí? Y bueno, esto de qué nos habla, que podemos modificar, que podemos hacer programas, que podemos sugerir que realmente estos pacientes tengan una calidad de atención para una sobrevida y no solamente una mejor sobrevida, sino una calidad de vida adecuada al momento de salir, porque las complicaciones de estos pacientes pueden ser o son, en la mayoría de los casos, devastadoras, ¿no? Hemos tenido casos de éxito donde el paciente sale caminando sin problemas, sin ningún método invasivo o de soporte, pero la mayoría salen con traqueostomía, gastrostomías,
ventilación en casa, ventilación artificial en casa, y pues esto es muy difícil, no solamente para el paciente, sino para los cuidadores, ¿no? Y vienen otras cosas. Dentro de los asistenciales, y no hablando de médicos, es muy importante mencionar a las áreas de trabajo social, de las personas, al menos en el IMSS, de las trabajadoras que se llaman TAO. ¿Para qué? Para dar un soporte a los pacientes, número uno, pero también a los cuidadores de los pacientes. No olvidarnos de los médicos, ¿sí? Los médicos también somos seres humanos y tenemos problemas al momento de ver todas las situaciones que pasan con nuestros pacientes, ¿no? En estas áreas asistenciales también entra nutrición, entra radiología, entra laboratorio. Todo el manejo oportuno de estas personas es importante, ya que sin ellos no podríamos llevar nuestro objetivo, que es salvaguardar la vida con una buena calidad de la misma, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los efectos de la ventilación y de unos artículos que salieron hace unos meses, en el cual te dice pues que no es inocuo. ¿Por qué me importa poner esto y qué relación tiene con el manejo multidisciplinario? Mencionaba hace rato de las guías internacionales y nacionales que se han hecho como protocolos estandarizados para el manejo de pacientes COVID. Y resulta que muchos médicos hacen alarde de saber manejar la ventilación mecánica. Realmente, decía un profesor de terapia intensiva que él ya tenía 10 o 15 años viendo pacientes en terapia intensiva y que todavía no podía aprender a manejar un ventilador. Claro, con la fusión ventilador-paciente, ¿no? Es increíble el mundo que hay por aprender en los pacientes con ventilación mecánica, pero sí hay que saber que todo tratamiento tiene una consecuencia y tiene un impacto. ¿Por qué menciono esto? Porque al llevar a un paciente de ventilación mecánica, que ha sido la premisa en todos los pacientes con COVID y que es un tratamiento, ¿sí? Y que si se hace de manera oportuna podemos evitar muchas complicaciones, pero también está la otra cara de la moneda. A veces meterlos una ventilación mecánica y que está mal manejada nos pueden llevar a los problemas inherentes a la propia ventilación mecánica, ¿sí? Si se fijan aquí en esta diapositiva, no sé si se ve el cursor por acá, pero estoy poniendo el cursor, dice una PIP adecuada y una PIP alta. En la PIP adecuada es un alveolo, ¿sí? Donde es una PIP adecuada para ese paciente, y si se fijan abajo está un vaso sanguíneo que está perfundiendo perfectamente ese alveolo. Y pues una PIP alta donde este alveolo pues está disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel de los capilares, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobredistendido, y la sobredistensión alveolar pues nos causa un problema a nivel de este tejido, ¿sí? ¿Cuál es uno de los principales problemas que ahorita vamos a hablar en toda la economía? Y por eso la importancia de pues solicitar nosotros como médicos de área crítica, tanto urgencias como terapia intensiva, la ayuda, ¿sí?, de otros médicos subespecialistas en nuestra área, y saber en qué momento pedirla, no solamente solicitarla, ¿no? Saber en qué momento, ni muy temprana ni muy tardía, sino en el momento exacto de solicitar esta ayuda, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de alteración cuando nosotros no manejamos la PIP adecuada para el paciente adecuado? Que es igual paciente PIP correcta para el paciente correcto, ¿no? Y esto lo podemos titular de acuerdo a la evolución del mismo. ¿Cuál es una de las cosas que pasa? Pues nos infecta a nivel hemodinámico. Recordar, y en la plática anterior, algunos meses que la di, les mencionaba que todo lo que afecta mi presión intratorácica va a afectar mi presión intracerebral y mi presión intraabdominal. A esto se le llama interdependencia, ¿no?, de las presiones. Sin embargo, a nivel hemodinámico, ¿qué va a pasar? Pues vamos a disminuir lo que es más bien aumentar la presión del ventrículo derecho, y con esto hacer una interdependencia ventricular y con un fallo ventricular del ventrículo derecho, ¿no? Esta falla anteriormente, pues, o hace muchos años no se veía o no la valorábamos en un área de terapia intensiva, ¿sí? Ya decíamos que las presiones intratorácicas pues van a aumentar las presiones del ventrículo derecho, y esto nos va a causar una falla, ¿no? Es una de las principales complicaciones que vamos a tener posterior al inicio de la ventilación mecánica. Algo que nos dicen y nos han venido dando hincapié en lo que es la protección pulmonar, ¿no? Cuando entramos con un paciente con ventilación, ¿a qué me refiero a pedir apoyo? Muchas de las veces
los expertos en sedación, claro que también urgencias y terapia intensiva, pero también anestesiología, ¿no? ¿Por qué no pedirle una valoración del manejo de la sedación y del bloqueo neuromuscular, ¿no? Y pues poder interactuar de cuáles son los mejores medicamentos en el área y con esto pues darle una mejor evolución a nuestro paciente, ¿no? ¿Cuál es la ventilación protectora que actualmente hace unos meses se hizo un consenso a nivel internacional con los mejores médicos que manejan más ventilación y que hacen estudios de investigación? Hablemos del doctor Gattinoni y de algunos más, y ellos quedaron en un consenso en el cual la ventilación protectora, pues, es hacer la mínima sedación, ¿sí? Si este paciente requiere o no pronación, bueno, valorar el bloqueo neuromuscular también en lo mínimo necesario y no prolongarnos en días por las complicaciones que esto puede llevar. Titular nuestro PIB de acuerdo a la evolución del paciente, y lo podemos titular en horas o en días. Me refiero a que puede ser constante y puede ser también monitorizado y puede ser también modificado en el momento que el paciente mejore o empeore. ¿Sí? El volumen tidal de protección es de 6 mililitros por kilo por peso predicho. Ojo con el peso predicho, no es el peso del paciente, porque si no vamos a tener volúmenes tidales muy altos. Y bueno, el drive impression, que es la presión de conducción, que es menor a 15, ¿sí? Consecuente a la presión plato, que es menor a 20, estas son nuestras metas de monitorización, ¿sí? Son nuestras metas que debemos de tener. Y recordar que un paciente con COVID, pues no va a ser necesario tenerlo siempre a una saturación por arriba del 94%, como nos dicen en todas las metas de muchas de nuestras patologías que atendemos en el área de terapia intensiva y de urgencias, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues que nuestra meta es de 88 a 97%, ¿no? Por bien lo podemos tener en 88 con lo mínimo necesario y eso está permisible y es perfecto, ¿no? De esto es el que les hablaba, ¿no? El Grupo Internacional de Ventilación Mecánica, en el cual unifica criterios, se ponen de acuerdo diferentes médicos especialistas de diferentes partes del mundo, ¿sí? Y bueno, ellos mencionan, también participó un compañero médico intensivista de México, ¿sí? El doctor Enrique Monares, y es muy importante mencionarles que cuando estábamos estudiando la residencia en la preparación de medicina crítica, se mencionaba de manera muy escueta lo que era el SAFI, ¿sí? O la PAFI, o lo que le dicen el índice de saturación capilar de oxígeno, aporte de FiO2 y la presión parcial de oxígeno, el aporte de FiO2. Actualmente se sabe que este índice es de vital importancia cuando el paciente nos llega al área de urgencias, porque podemos nosotros, de acuerdo a este índice, si vemos por el SAFI, no vamos a ser tan invasivos. ¿Y qué se refiere a invasivos? A tomar una gasometría para tener el parámetro. No en todos los hospitales se cuenta con un gasómetro en el área de urgencias. No todos los hospitales cuentan con un laboratorio que te pueda tomar rápidamente una gasometría para que puedas valorar en cuánto está tu índice, presión parcial de oxígeno, aporte de FiO2. Pero lo que sí tenemos en la mayoría es un oxímetro de pulso. Ponemos nuestro oxímetro de pulso, vemos lo que estamos aportando de oxígeno y hacemos, de acuerdo a las flechitas que tienen aquí, los valores que están indicados del lado izquierdo de su pantalla y los valores que están indicados del lado derecho para el SAFI del lado izquierdo y para PAFI del lado derecho. Conforme a estos valores, pues hay lo que es el grupo de ARSNES que decían de la clasificación de Berlín, el SDRA, ¿sí? Te lo clasifican en leve, moderado y severo, ¿sí? Por abajo de 300, de arriba de 200, leve, de 200 a 100 moderado y abajo de 100 severo. Sin embargo, en el COVID, pues ellos unificaron esto y dijeron, bueno, si tengo un paciente que tiene un SAFI entre 250 y 300, puedo iniciar con un CPAP. ¿Qué es lo importante de esto y lo que les quiero compartir? Es que aunque ellos mencionen esto, ¿sí? Siempre tenemos que ver al paciente como un todo, porque si no va a llegar mi paciente y le voy a querer poner un CPAP, pero no va a tener, probablemente por la hipoxemia que ya tenga o el tiempo de evolución, este paciente neurológicamente puede estar mal y no nos puede apoyar con el CPAP. No quiere decir que estos parámetros de 250 a 300 de SAFI o de 150 a 300 de PAFI sea exclusivo para ponerle CPAP al paciente. Tenemos que valorar un todo, tenemos que ver si ese paciente nos va a apoyar o no. Una de las indicaciones para poner CPAP es que te dice que esté neurológicamente íntegro, ¿no? Para que nos pueda apoyar. Y otra situación especial a todos los que me están escuchando es que no más de 30 minutos con un CPAP.
Si en 30 minutos no mejora la saturación, no mejora la frecuencia cardíaca, no mejora su estado hemodinámico del paciente, por favor, hay que seguir con la otra línea de tratamiento, no esperarnos 3 horas, 4 horas, porque ya no va a modificar. Y lo único que estamos haciendo es prolongarle un buen tratamiento a ese paciente, ¿sí? O ayudarle a los problemas que tiene de hipoglucemia. Si nos fijamos de 250 a 200 en el SAFI o en el PAFI también, que hasta ahí vamos igual con los mismos valores, nos dice que ya si el paciente tiene criterios para una ventilación mecánica artificial, ¿sí? Podemos utilizarlos con lo que está aquí, que son las medidas de protección que ya las mencioné anteriormente. Sin embargo, entre el CPAP y la ventilación mecánica ya invasiva con un tubo endotraqueal, tenemos aquí a los ventiladores de alto flujo y al sistema de alto flujo, que a nosotros, al menos en el año que hemos estado atendiendo pacientes COVID, porque nuestro hospital es nuevo, la verdad que sí, un 30, un 40% que nosotros poníamos o utilizábamos esta terapia de alto flujo, los pacientes mejoraban bastante y evitábamos llevarlos a un método invasivo. Sin embargo, también muchos pacientes utilizaron o fue necesario utilizar la ventilación mecánica artificial. Y otra pauta, el alto flujo, igual que el CPAP, no más de 30 minutos. Si en 30 minutos no mejora la oxigenación, su estado hemodinámico, neurológico, no se esperen más tiempo, ya no va a mejorar, ¿sí? Muchos, y aquí pues a todos nos ha pasado por la experiencia que hemos tenido, de un principio nos esperábamos más horas, hasta 6 horas, 4 horas, y ya cuando lo intubábamos, pues ya definitivamente a veces era ya porque yo estaba en paro respiratorio, porque ya estaba neurológicamente muy mal, o porque ya no levantaba la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Una terapia que utilicemos tiene un tiempo. Si no responde, nos seguimos al otro paso, ¿sí? Y bueno, si se fijan en el SAFI de 200 a 175, ya te dice que hay que poner la ventilación mecánica artificial, que tenemos que titular nuestro PIP de acuerdo a nuestras metas de oxigenación, ¿sí? De saturación de oxígeno. Y pues para eso tenemos que utilizar bloqueadores neuromusculares. No titulen el PIP si no tienen bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque podemos causar más daño, neumotoras, lesiones por el FIO2, lesiones por el PIP, y eso pues va a ser contraproducente, ¿no? Si se fijan, aquí ya cambió de 150 a 200, titulamos PIP en el PAFI, ¿no? Y te dice que si ya abajo de esos parámetros vamos a tener que buscar otras maniobras de reclutamiento, como puede ser el prono, y el prono les comento algo, antes de iniciar la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Con terapias de alto flujo o con CPAP, nosotros podemos poner al paciente en prono despierto, y ese paciente mejora bastante. No es necesario esperarnos a una ventilación mecánica artificial o una ventilación invasiva, ¿sí? Para nosotros poner al paciente en prono. Y el prono despierto les va muy bien a los pacientes. Hacemos lo mismo, pero sin necesidad de poner sedación y bloqueadores neuromusculares, ¿sí? Y bueno, ¿de qué nos hablan las maniobras de reclutamiento? Son 3 maniobras las que están actualmente validadas a nivel internacional. Unas te habla de aumentar el PIB cada 5 segundos, otras te hablan que lo aumentes el PIB y lo mantengas durante unos 30 segundos hasta que llegues a un PIB óptimo. ¿Y cuál es el PIB óptimo? Pues que con ese PIB, aquí como lo dice abajo, de 15 a 20 o más, tengamos una saturación adecuada, ¿no? ¿Cómo decidir en dónde voy a utilizar más PIB o dónde voy a utilizar prono? Muchas de las veces es por las sensibilidades pulmonares. Aquí nos dice si tenemos una sensibilidad alta, podemos considerar óxido nítrico o vasoconstrictores sistémicos, pero si tenemos una sensibilidad baja, pues vamos a utilizar algo que se llama metas ultraprotectoras de la ventilación, que es de 4 a 6, y un PIB de 15 a 24. Todo esto, ¿por qué se los platico? Porque, bueno, aunque todo esto ya está unificado, ya se dijo, ya se mencionó, ya casi a un año de que salió esto, muchos de los médicos, no de áreas críticas, no conocen las complicaciones de utilizar el PIB. Hay otro artículo que se llama El lado oscuro del PIB, ¿sí? En el cual nos menciona que no es inocuo y que las complicaciones pueden ser más. Y también tenemos que saber, cuando movemos el PIB y lo dejamos en un valor, en cuánto tiempo tenemos que disminuirlo y cuánto tenemos que disminuir por horas, ¿sí? O por días, porque no es nada más, me voy hasta un valor alto y me voy después en minutos a un valor bajo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros mismos podemos hacer lesiones por cizallamiento alveolar e irreversibles para nuestro paciente,
¿sí? Los efectos sistémicos de la ventilación y las terapias alternas como posición prono no son inocuas ninguna de las dos y nos van a llevar a lesiones en todos los órganos de la economía. Pulmón, sí, ya lo vimos, el bili, sí, corazón, alteración principalmente del BD, que nos va a dar alteraciones en el gasto cardíaco, interdependencia ventricular y pues falla cardíaca derecha, ¿sí? Con esto pues se va a caer nuestra hemodinamia. El riñón, hay que estar, aquí sí tengo que decirles algo, en especial como experiencia, los pacientes que tienen COVID, en muchos artículos nos dicen que hay que restringir líquidos, ahorita vamos a mencionar algo de eso, pero también vamos a sacrificar a nuestro riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que tenemos ventilado a un paciente, disminuimos el aporte de líquidos, pues teóricamente vamos a disminuir ahora sí que el volumen a nivel de la circulación pulmonar. Sin embargo, estamos disminuyendo también la presión de perfusión sanguínea a todos los órganos de la economía y el riñón empieza a fallar. En las primeras diapositivas les puse en qué momento vamos a pedir la interconsulta. La interconsulta se va a pedir cuando ese riñón nos esté diciendo a nivel bioquímico que ya está fallando, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver eso? Si nuestro paciente llega, un ejemplo, con una creatinina de 0.5 y a las 24 horas tiene una creatinina de 1.2, ya me subió un 50% de lo inicial. Yo no me voy a esperar a que ese paciente tenga 3 de creatinina y 200 de urea para pedirle una valoración a nefrología y empezar con una terapia de sustitución renal temprana, ¿sí? Si yo ya vi que subió, aunque esté en parámetros normales del laboratorio, pero yo ya veo que ese paciente va para allá y tengo que hacer un ajuste, ya sean mis soluciones, ya sean mis parámetros de ventilación mecánica o ya sea en una sustitución temprana. ¿Cuál es la sustitución temprana en pacientes críticos? Pues la terapia de reemplazo renal lenta continua, ¿sí? Y bueno, yo estoy de acuerdo en la restricción hídrica. Sin embargo, ahorita vamos a mencionar que pues cada paciente hay que darle lo que le toca y por eso hay que individualizarlo. ¿Qué va a pasar en el sistema nervioso central? Pues también ya les mencioné, al aumentar las presiones extratorácicas, pues van a aumentar las presiones intracraneales. Por eso siempre es conducente pedir una valoración por neurología cuando su paciente empieza a tener alteraciones, a lo mejor no tan obvias como son alteraciones neurológicas, ¿no? Porque lo tenemos sedado, pero sí alteraciones que son indirectas, como alteraciones en la frecuencia cardíaca, que pueden ser secundarias a un edema cerebral, ¿no? El abdomen, pues igual al disminuir el flujo sanguíneo, al aumentar la pía, pues podemos tener sangrados, podemos tener úlceras y perforaciones. Ojo, tuvimos un paciente que llegó 2 meses después de haber estado hospitalizado por COVID y ¿qué creen que pasó? Se perforó en diferentes regiones del intestino. ¿Y esto por qué puede pasar? Por los microtrombos, no solamente la TEP, ¿sí? Sino los microtrombos van a todos lados y en este caso de este paciente, pues fue intestinal y se perforó, ¿sí? Entonces aquí entra el manejo multidisciplinario. El paciente, ya revisando bien la historia clínica, se fue con dolor abdominal, ¿sí? No un dolor abdominal que nos dijera que tuviera datos de irritación, pero sí con un dolor abdominal y distensión. No se refirió con el gastroenterólogo, no se refirió a ninguna otra estancia. El paciente también no acudió a su control posterior a dado de alta y llega con nosotros ya con abdomen agudo y con perforación intestinal, ¿no? Las alteraciones hematológicas, las más frecuentes, pues pueden ser coagulación, ¿sí? Las más agudas y las más fatales, coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Pero también nos pueden dar la pauta cuando este paciente tiene alteraciones en los volúmenes corpusculares medios, alteraciones en los monocitos, alteraciones en los linfocitos, que si son atendidos oportunamente nos va a evitar la complicación a largo tiempo, ¿no? Ojos, nariz y boca, paciente que está con tubo, siempre se debe de hacer un aseo bucal importante, siempre se debe de hacer por turno y las veces que sea necesario, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la microaspiración y las complicaciones de la ventilación mecánica. Algo importante, el manejo de la dentadura en pacientes en la terapia intensiva o en pacientes con ventilación mecánica. Hay un artículo que salió donde lo sacaron unos odontólogos y dice que el manejo multidisciplinario por odontología en área COVID es importante para evitar infecciones a nivel intrapulmonar. Y tiene mucha razón, ya les mencionaba ahorita las microaspiraciones, ¿no? Ojos y nariz,
Es importante darles a conocer cuando un paciente está en prono y no tiene los cuidados necesarios, los movimientos que se deben de hacer constantemente, cada 4, cada 6 horas de su cabecita hacia un lado, hacia el otro, como posición de nadador, de sus manos, de sus piernas, para evitar las úlceras. Muchas de las veces, porque hemos estado rebasados, tanto con personal de enfermería y médicos, hemos tenido alteraciones en los pacientes con sus ojos, sus córneas, su nariz, úlceras en la boca, y aquí deberían de entrar estos médicos, oftalmólogos, otorrinos, ¿sí? Para apoyar en el tratamiento, cosa que no sé en sus hospitales los que tengan contacto con pacientes COVID, ha pasado. Pero aquí con nosotros no muchas veces se le da la atención necesaria a eso, a esas lesiones que son importantes también, porque al final del día nos van a ocasionar pues una descarga inflamatoria, ¿no? Las afectaciones que tenemos, ya lo estaba mencionando, toda la presión intratorácica va a aumentar, van a aumentar los shunts, podemos hacer lesiones pulmonares por la ventilación, neumotoras o lesiones inducidas por la ventilación, úlceras por presión, y es lo que tenemos que manejar. No en todos los colchones o todas las camas van a estar adecuadas para tener un paciente con estancias prolongadas. Acordarnos que la posición prono actualmente nos dice que 16 horas hasta 18 horas por cada sesión. Hemos tenido pacientes acostados en prono hasta 24 horas, hasta 36 horas, ¿sí? Lo cual, pues, las complicaciones en la piel, pues, también son importantes. A veces se nos mueren por sepsis de tejidos blandos que por las propias complicaciones del COVID, ¿no? Y bueno, el abdomen, ya mencionamos, aumento de la presión intraabdominal, lo cual nos va a llevar a una disminución de la presión de perfusión abdominal, trombosis abdominal y falla orgánica abdominal. ¿Quién está en el abdomen? Pues también está el riñoncito, ¿no? Y lo que afecte adentro del abdomen, pues va a aumentar la mortalidad y va a disminuir el pronóstico de este paciente para una sobrevida. ¿Qué va a pasar en nuestro cerebro? Todo esto por el aumento del PIB, ¿sí? Pues una disminución de la presión de perfusión cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Por lo cual el PIB, pues no es inocuo, ¿no? El PIB sirve, o muchas de las veces se mencionan por muchos médicos que el PIB sirve para oxigenar. No estoy en desacuerdo, pero no solamente es el PIB. Tenemos otras cosas que nos pueden servir para aumentar nuestra oxigenación a nivel tisular, ¿sí? Y a nivel sanguíneo, que es como lo mencionamos, el prono y algunas otras maniobras de la ventilación, que no solamente es el PIB solo. No hay que dejarlo solo por las complicaciones que pueden acarrear, ¿sí? La falla renal temprana, es importante que todos los médicos estemos en la misma sintonía y detectar tempranamente hacia dónde va a ir ese paciente. A mí, la verdad, no me interesa ver un paciente que tenga 4 o 5 de creatinina y decir yo que tiene falla renal. Pues eso yo creo que está muy evidente. A mí me gustaría que todos podamos detectar que ese paciente me va a hacer falla renal en las próximas horas si no actúa adecuadamente. ¿Y cómo voy a actuar adecuadamente? Pues primero, revisando cuál es la diuresis de ese paciente, ¿sí? Monitorizándola. Y es tan simple en la sonda Foley que nos dice si hay una oliguria, hay una disminución de 400 mililitros en 24 horas o de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. Fíjense bien, en 6 horas. Ya no me voy a esperar las 24 horas para poder decir que ese paciente tiene oliguria. Si yo en 6 horas tiene una disminución, tengo que actuar. ¿Con qué? Con el manejo hídrico, a lo mejor con diuréticos porque está sobrecargado, ¿sí? A lo mejor con disminución del manejo hídrico o a lo mejor con una terapia renal de sustitutiva temprana, ¿no? Y la anuria, pues es una uresis menor a 100 mililitros en 24 horas, con aumento de los asuados, y tenemos que valorar creatinina, urea y el BUN, ¿sí? Para dar un tratamiento adecuado, y bueno, siempre ver las escalas de valoración y pronóstico que se van a unar a las otras escalas que son de pronósticas en paciente grave, ¿no? Los equipos médicos, aquí viendo los diferentes artículos que revisamos, pues realmente no hay un artículo donde te diga un abordaje multidisciplinario en pacientes COVID, solo te habla del manejo de líderes COVID, pero esto es para atender a pacientes a gran escala y no a ofrecerles la calidad de la atención como debe de ser. En otros países de Europa principalmente, se ha respetado que en las UCI se vean a los pacientes en la fase que es, en la fase aguda, ¿sí?
Y aquí nosotros, los médicos líderes, que somos de áreas críticas, entramos y vemos pacientes en las diferentes fases del estado de gravedad, tanto fase aguda, fase de optimización y fase hasta de recuperación, ¿no? Casi lo damos de alta nosotros, cuando normativamente, y que claro que por la pandemia se fue de las manos, ¿por qué? Por la falta de personal, pero donde sí hay una estructura hospitalaria y un sistema de salud adecuado, pues los médicos de UCI seguían viendo a sus pacientes COVID en UCI y esto pues aumenta la calidad de la atención, ¿sí? ¿Por qué? Y el pronóstico de vida, porque ellos están respetando totalmente lo que es la atención de un paciente en UCI, que son 2 pacientes por un médico intensivista y en algunas áreas o en algunos países 3 pacientes por un médico intensivista y ese es un indicador que no se le ocurrió a un sistema de salud, sino es a nivel internacional. ¿Esto por qué? Porque atender a un paciente crítico no es fácil, a veces se nos va, tanto en el área de urgencia, en el área de choque, como en el área de terapia intensiva, se nos va un turno atendiendo a un paciente, solamente para estabilizarlo. Los que estamos en el áreas críticas me van a entender esta situación. Y entonces, un médico líder atender a 25 pacientes, le estamos quitando realmente la oportunidad a lo mejor a un 30% de que pueda salir avante de una buena manera y con una calidad de vida adecuada, ¿sí? Entonces, ya en este momento de donde estamos en México, sí podemos sugerir a lo mejor alguna otra manera de ver, pues ahora sí que los equipos de respuesta, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? En el área de los médicos o los equipos médicos tenemos divididas de la siguiente manera, ¿no? En urgencias, ¿cuál es la función del urgenciólogo, ¿no? Del médico que está en urgencias? Salvar la vida, estabilizar al paciente y rápidamente ver hacia dónde lo voy a derivar, no porque me quiera deshacer del paciente, sino para que tenga una mejor evolución y seguir atendiendo pacientes. ¿Cuál es el mejor hospital? ¿El que tiene más camas de urgencias o el hospital que tiene más camas en piso? Para mí y para muchos lugares donde los sistemas de salud están adecuados, el mejor hospital es aquel donde tiene pocas camas de urgencias, pero tiene más camas de terapia intensiva o de piso hospitalización. ¿Por qué? Porque el hospital es de urgencias y en muchos lugares se piensa que urgencias es del hospital, ¿sí? Bueno, entonces en el área de UCI es vigilancia y mantenimiento intensivo y siempre dirigido por metas y objetivos. ¿Qué quiero con mi paciente? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a lograr? ¿Sí? Y medicina interna, abordaje multisistémico. Aquí entran todas las áreas de medicina interna. Recordar que urgencias y UCI no somos servicios tratantes, somos servicios de apoyo, ¿sí? ¿Y quiénes son los médicos tratantes? Pues las áreas de medicina interna. Si este paciente pues ya va a tener un daño multiorgánico, hablemos a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hematológico, pues aquí va a entrar neumología, va a entrar nefrología y va a entrar hematología. Si tiene alguna otra alteración, pues todos los médicos que estén en una de cada de las patologías que tiene este paciente, pues tienen que apoyar y tienen que darle un tratamiento de calidad. Enfermería no se queda atrás, y siempre lo he dicho, que el éxito de un paciente va a ser por los cuidados de la enfermera. Siempre su evolución y la monitorización también va a ser por los cuidados de enfermería. Llámese cualquier especialista y de cualquier área. No olvidarse que los cuidados de enfermería nos pueden llevar a un éxito de los pacientes, ¿sí? Y pues las otras partes que son asistenciales, como ya lo mencionábamos, trabajo social, rehabilitación, psicología, inhaloterapia, más bien antes de la intubación, porque tiene que preparar todo, durante la intubación, después de la intubación, y laboratorio, rayos X, todos los servicios asistenciales también deberían de integrarse con nosotros, ¿sí? Y la telemedicina, como lo decía, en algunos hospitales se quiso implementar telemedicina, sin embargo en México creo que todavía no estamos preparados para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un programa adecuado para ver pacientes COVID, ¿sí? Como telemedicina. Regreso a que tenemos que entrar, verlos, dar el tratamiento y observar qué está pasando, ¿sale? Nuestro modelo integral, o el que propongo como modelo integral y viendo cómo hemos evolucionado en un año en un hospital que fuera exclusivamente COVID, pues en integrar equipos de respuesta rápida y equipos por códigos. Recordar que tenemos ya varios equipos conformados a nivel nacional en el sistema de salud, como son aquellos equipos
de respuesta para pacientes embarazadas, que es el código aéreo, ¿sí? El código azul, que son médicos especializados para atención en un paciente hospitalizado, ya sea en piso, en quirófano, en área de urgencias, y darle una reanimación cardiopulmonar avanzada con éxito, con calidad, ¿sí? Y donde va a entrar un equipo multidisciplinario, pero ya está basado por códigos, ya sabemos, ya sea por colorimetría o por nombre, ¿sí? Lo que yo quisiera proponer y que ojalá que en algún momento se pueda hacer es que se haga un código COVID y llegar cuando llegue un paciente de urgencias por COVID o con sospecha de COVID, acudir la mayoría de los especialistas, áreas críticas, urgencias, medicina crítica, anestesio, ¿sí? Y valorar realmente si ese paciente va a estar está en una fase aguda y requiere un tratamiento intensivo o está en una fase en la que no es un tratamiento intensivo y puede pasar a un área COVID, y dividir esa área COVID en pacientes críticos, agudos, en pacientes no críticos y en pacientes crónicos, en pacientes con o sin complicaciones agudas o crónicas, y yo creo que esto nos llevaría a atender a los pacientes por objetivos, por metas y con una mejor, ¿cómo se dice?, organización, ¿sí? Porque ahorita lo que está pasando es que todos los pacientes están en un área y entramos médicos líderes de diferentes áreas y estamos viendo a los pacientes como un todo cuando no es así. Deberíamos de fijarnos y de hacer estructuras y hacer un buen planeamiento donde a qué vamos dirigidos, ¿no? Y bueno, por último, ya vamos con el tiempo encima, quiero dejarles a esta figura, es un médico, es un personaje, les recomiendo que lean este libro, que es el señor Henry Marsh, neurocirujano inglés, donde él dice en su libro, y así se llama su libro, ante todo no hagas daño, y quiero mencionar dos cosas que me dejaron, pues, y quiero que me deje una lección de vida, ¿no? En la que dice, todo médico, tenemos un cementerio en nuestro andar, ¿no? Todos podemos ayudar o perjudicar en cierta medida, aunque no lo queramos, ¿sí? Pero todos tenemos, él lo menciona, todos tenemos un cementerio en nuestra mente y en nuestra vida profesional. Pero él dice algo muy importante. Él es, como ya les dije, neurocirujano, bueno, era neurocirujano, pero todavía está vivo y da conferencias. Él menciona que la mejor cirugía es la que no se hace. Yo también les puedo decir, y sí quiero compartírselo, que el mejor procedimiento es el que a lo mejor lo evitamos, ¿sí? Sin embargo, si lo requiere, hay que hacerlo. Y para eso hay que ver al paciente como un todo, ¿sí? Por eso mis conclusiones, el manejo multidisciplinario es vital importancia en todo paciente. Todos tenemos que apoyar. El mejor tratamiento es el que se individualiza. No es lo mismo para todos. Las guías y los protocolos sí están bien establecidos, pero no es lo mismo para todos. Y muchos médicos, les repito, daban una receta de cocina a todos los pacientes porque pues ya tenía COVID y les zumbaban desde un principio corticoide, antiinflamatorio, nosoideo, acitromicina, cloroquina, cuando se hablaba de todo eso, ¿no? Ya tenían su receta, ¿qué tiene COVID? Ahí le va para el COVID. No es así, hay que ver a un paciente como un ser único y qué sí le va a servir y qué no le va a servir. Y recordar que lo necesario es lo correcto. En algunas pláticas decía que menos es más. No es que esté en desacuerdo, pero actualmente creo que lo que necesite nuestro paciente es lo que debemos de darle, ¿no? O otorgarle. Y bueno, esta es la bibliografía. Alguna más que tenga por ahí, se las voy a pasar al doctor Juan. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, espero que les haya servido de algo un poco esta plática y la experiencia que hemos tenido en el hospital.